¿Cómo están mis amigos? Hoy voy a hacer un video muy sencillo sobre las características de los circuitos serie. Bueno, en verdad son cosas muy elementales, muy sencillas, que se hace para personas que están empezando en el asunto de la electrónica. Si alguien ya tiene este conocimiento, pues será algo muy simple. Pero, como todos debemos aprender, estoy haciendo este tipo de videos. Aquí tengo dos resistencias de 10K conectadas en serie. Lo primero que quiero anotar es que aunque las resistencias marquen su código de 10K, ¿sí?, no van a medir exactamente los 10K. Veamos la opción, la experiencia. Esta tiene un valor de 9.88K, ¿sí? Y la otra, que está conectada en serie, tiene un valor de 9.90K. Bueno, eso quiere decir que hay una pequeña diferencia entre las dos resistencias. En el mundo real es así, ¿cierto? En el mundo, en el papel y lápiz, evidentemente para el ejercicio pueden ser exactamente 10K. Para tener resistencias muy similares tendríamos que usar resistencias de precisión, pero no las tenemos aquí, entonces tenemos que hacerlo con resistencias normales. Entonces, la primera característica que voy a notar es que cuando las resistencias están conectadas en serie, la resistencia total es la suma de las dos resistencias, y eso nos da aproximadamente 19.76K, es la suma de los dos valores que hemos medido anteriormente. Muy bien, ahora vamos a pasar a energizar nuestro circuito. Vamos a ponerle una fuente de voltaje y vamos a empezar a medir los voltajes. Entonces cambio aquí mi instrumento para medir voltaje. Voy primero a medir el voltaje de la fuente. ¿Cuánto tengo? Tengo 4.49 voltios. Bien, en esencia, en un circuito serie, cuando las resistencias son iguales, el voltaje se divide en partes iguales. Un circuito serie es un divisor de voltaje. Podemos ver que tenemos en esta resistencia 2.24 voltios, y en esta resistencia de aquí tenemos 2.23 voltios. Esa pequeña diferencia se debe a que no son exactamente iguales las dos resistencias. Bien, en un circuito serie sabemos que el voltaje es mayor en la mayor de las resistencias. Entonces vamos a cambiar una de las resistencias, vamos a colocar que no sean muy diferentes, vamos a buscar una que sea por ahí de 4.7K o de esta, la de 4.7K, aquí está, 4.7K. Entonces quitamos esta de acá y ponemos la de 4.7K. Entonces ya el voltaje no se va a dividir en partes iguales, sino que la resistencia de mayor valor va a tener el mayor voltaje. Aquí tengo una de 4.7K y una de 10K. Miremos a ver cuánto voltaje tenemos aquí ahora. 3 voltios, evidentemente subió el voltaje de aquí, y aquí solo hay 1.42 voltios. Muy bien. Otra característica de los circuitos serie es que la corriente es la misma en todos sus componentes. Bueno, aquí para medir corriente tengo que pasar a mi escala de miliamperios. Aquí tengo esta escala de 20 miliamperios, y para medir corriente siempre tengo que medir en serie con el circuito. Entonces tengo que desconectar uno de los pines para poder medir la corriente y
Mido la corriente, vamos a decir que es la corriente de esta resistencia, ¿sí? Por este lado, y tengo 31 miliamperios, ¿sí? O sea, sería la corriente que circula por acá. Bien, para medir la corriente que circula por la otra resistencia, entonces voy a abrir aquí el camino y supone que voy a medir la corriente de esta resistencia. Y tengo 31 miliamperios. O sea, es la misma corriente la que circula por las dos resistencias. Es otra característica muy especial de los circuitos en serie. Bien, ya con esto tenemos acotado todo el tema de las características de los circuitos serie. Muchísimas gracias y hasta luego.